Doctor, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a exponer lo que es los rayos X y la ecografía, cómo nos va a ayudar o cómo nos va a permitir al complemento ya que tenemos el diagnóstico clínico. Estos son complementos o exámenes complementarios que nos puede ayudar o nos puede confirmar eh, el diagnóstico. Los integrantes: Esmaira Soledad, Tumiri Huanca, Catherine Cayavilca, Judith María Mamani Choquehuanca, mi persona, Leslie Noelia Guadalupe Rodríguez y Laura Ángela Yujra Delgado. Vamos a tener como primera opción la radiografía convencional. Esta va a ser lo que es de mayor rapidez y accesibilidad, ya que nos va a tocar diferentes proyecciones, como lo que es el AP, lateral o también los oblicuos. En las proyecciones de ejemplo, vamos a tener lo que es la anteroposterior de la muñeca con desviación cubital. En esta se va a dar lo que es una fractura de escafoides. También lo que es le vamos a decir al paciente que se coloque o que ponga el puño cerrado con desviación cubital, y vamos a ver lo que es el escafoides en extensión, permitiendo la visualización completa de este hueso. También lo que es la radiografía anterior, de la rodilla con 45 grados, o la proyección de Rosenberg. Esta se va a hacer lo que es un pinzamiento o detectar el pinzamiento en la rodilla. Va a ver lo que es un anteroposterior y más que todo vamos a ver un compartimiento medial de la rodilla, como se ven en las imágenes. También vamos a ver lo que es la radiografía de estrés. Esta se va a someter a la articulación a una carga, ya sea manual o controlada por una máquina, para identificar inestabilidades ligamentosas. Primero vamos a ver lo que es el el tobillo. Va a haber una proyección antero-posterior y se va a hacer esto con una máxima eversión o inversión para identificar las lesiones de ligamento colateral externo en pacientes con inestabilidad postraumática. También lo que está en la rodilla. Esta va a ser una proyección AP, sometiendo a la rodilla a un varo o un valgo reforzado para comprobar la estabilidad del ligamento colateral externo y también el ligamento colateral interno, como se ve en la imagen. También no solo vamos a tener lo que es las radiografías convencionales, como ya mencioné, también vamos a tener lo que es la teleradiografías. Esta se va a requerir un chasis especial que vamos a medir los miembros inferiores, y también va a ver lo que es las alteraciones de la alineación de la columna vertebral. Esta nos puede servir para una displasia de cadera o lo que es una lordosis o cifosis en la columna vertebral. También vamos a tener lo que es la fluoroscopía. Esta se va a tener que hacer con estudios dinámicos, como el estudio de inestabilidades carpianas y articulares. También vamos a ver lo que son los controles escópicos. Estas pueden ser terapias invasivas, como las infiltraciones intraauriculares o las discografías, o las biopsias percutáneas intraoperatoriamente. También se va a utilizar para comprobar la correcta alineación por reducción y la correcta colocación del material de osteosíntesis. Esto nos puede ayudar más que todo de seguimiento en lo que es
en las osteosíntesis, como nos dice. También, siguiendo la exposición, voy a dar paso a mi compañera. Continuando, continuando con la explicación, yo voy a explicar la radiología digital. Bueno, acá la imagen radiográfica va a ser transformada en una imagen electrónica tras convertir la señal que recibe en una matriz numérica y va a estar formada por píxeles. La cantidad de píxeles que se va a presentar en esta matriz se obtendrá la resolución de la imagen, en el cual esta va a ser con una menor resolución espacial, pero con una mayor resolución de contraste que una radiografía convencional. La ventaja de esto va a ser poder manipular la imagen, nos va a permitir resaltar ciertas lesiones, observar más detalladamente las partes blandas. También así nos va a ayudar tanto en el almacenamiento, en facilitar el envío y poder recuperar las imágenes. También esto nos va a ayudar a la planificación preoperatoria de una cirugía protésica, ya que acá podemos utilizar plantillas ya digitales. También así debemos tomar en cuenta los patrones de lesiones a la hora de una valoración. En acá debemos tomar patrones que nos van a orientar a lesiones benignas y malignas. Como podemos ver en la imagen, debemos tomar en cuenta que las lesiones benignas van a ser las lesiones con márgenes escleróticos bien definidos, va a haber una zona de transición estrecha, va a haber patrón de destrucción geográfico y va a haber una reacción perióstica sólida y esta va a ser ininterrumpida. Mientras las lesiones malignas, esas van a ser con márgenes poco definidos, va a haber un patrón de destrucción apoliados, apolillados o permativos. Y también va a haber una respuesta perióstica, pero esta va a ser interrumpida. En las lesiones malignas pueden presentarse además, puede esta extenderse eh, hacia las partes blandas. En acá debemos tener en cuenta tres patrones de destrucción. Como podemos ver en la imagen, el inciso A va a ser la el geográfico, que esta va a tener mayormente de un carácter benigno y se va a caracterizar por una lesión única, bien delimitada, que mientras la aportillado, que va a ser el B, eh, esta va a tener múltiples lesiones líticas, pero estas no se van a poder contar, lo cual esta mayormente se va a caracterizar en un mieloma múltiple, que mientras el permeativo va a ser mayormente de un carácter maligno, se va a caracterizar porque va a haber una gran destrucción y una lesión que no se puede cuantificar, que va a ser el índice C. Ok, continuando con lo que es la valoración de las partes blandas, acá debemos tener en cuenta que en las radiografías no solo nos van a mostrar el hueso, sino también en ciertas ocasiones nos pueden mostrar alteraciones de las partes blandas, eh, como detectando zonas de densidad de aire, en este caso puede ser como en infecciones por anaerobios o enfisemas subcutáneos. Acá, como podemos ver en la imagen, tenemos el signo de la almohadilla de grasa que mayormente se va a presentar en fracturas supracondyleas del codo. Eh, ya en la valoración inicial del paciente politraumatizado, acá debemos tomar en cuenta que actualmente la evidencia nos indica que sí se debe disponer del TAC, de del TAC. No va a ser necesario hacer ya radiografías simples de manera rutinaria. Si existe alguna excepción importante, en este caso
mayormente están en aquellos pacientes hemodinámicamente inestables y se recomienda hacerles una radiografía de pelvis. La radiografía de tórax también suele realizarse antes de las tomografías. eh, en caso que sea de alguna lesión en la columna cervical, hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque las radiografías simples pueden pasar por alto el 20% de las lesiones, que mientras las tomografías implican mayor radiación, por lo cual debemos acá tomar en cuenta el riesgo-beneficio para el paciente. La valoración de las partes blandas. En acá, eh, en muchas patologías óseas, una radiografía simple puede ser suficiente para hacer diagnóstico evidente, evidenciando ya pruebas más complejas y costosas, evitándonos estos. Acá debemos tomar en cuenta que la resonancia magnética es muy sensible, pero esa alta sensibilidad eh, nos puede ayudar a detectar cambios que parecen malignos cuando en realidad solo son lesiones benignas. Eh, en acá estaría como el osteoma de osteoide, eh, escondroma. También acá debemos tomar en cuenta que eh, tenemos que tomar en cuenta acá la diferencia entre lo que es la tomografía, la mamografía ósea, la resonancia magnética, ya que cada una de estas nos va a poder ayudar en algo, como por ejemplo la tomografía va a tener va a ser mejor para valorar los huesos corticales, que mientras la mamografía ósea va a ser mayormente para fracturas de estrés o de infección, que mientras la resonancia magnética nos puede indicar la sospecha en las necrosis avasculares. Entonces acá debemos tomar siempre en cuenta eh, para analizar en qué situaciones nos sirve y en cuáles no. Continuamos con lo que es la ecografía. Este es el primer método de imagen que fue utilizado para poder realizar lo que son estudios de la patología muscular. Este también es fundamental, ya que conocer sus ventajas y la anatomía ecográfica normal del sistema musculoesquelético nos permite poder interpretar correctamente sus hallazgos en ortopedia y traumatología. En cuanto a sus ventajas, este nos proporciona imágenes en tiempo real y permite un estudio dinámico. También nos posibilita lo que es poder guiar biopsias y aspiraciones. Este es un método rápido, accesible y económico y no tiene contraindicaciones. No utiliza lo que es la radiación ionizante y con el ecodoppler permite lo que es evaluar la vascularización. También nos ayuda a diferenciar lesiones sólidas de quísticas. También puede utilizarse en presencia de material de osteosíntesis. En cuanto a sus desventajas de la ecografía, es que este llega a ser un operador dependiente que requiere una larga experiencia. También tiene una dificultad en pacientes obesos o que son muy musculosos. También este no es el mejor método para poder evaluar estructuras profundas como ser el hueso, meniscos o los ligamentos intraarticulares. También tenemos que lo que vendría a ser la anatomía ecográfica. En cuanto al músculo, las fibras musculares, estas son hipoecogénicas y están delimitadas por estructuras ecogénicas. Este permite evaluar lo que son las roturas totales, parciales, herniaciones
y las alteraciones musculares. En cuanto a los tendones, estas son estructuras ecogénicas. La ecografía es adecuada para el estudio de las posibles lesiones tendinosas como tenosinovitis, tendinosis o las roturas parciales y totales. También podemos estudiar cómo se comporta en los movimientos, visualizando lo que son las posibles luxaciones o subluxaciones. En cuanto a los ligamentos, estas llegan a ser similares a los tendones, pero estas van a ser más compactos, con apariencia hiperecogénica. En tiempo real también podemos realizar lo que son las maniobras de estrés para ver cómo se comporta el ligamento respecto a las articulaciones. En cuanto a los nervios, estas se muestran como una serie de líneas paralelas, y estas son ecogénicas. Estas van a estar entremezcladas con unos espacios hipoecogénicos. También se puede visualizar lo que son las subluxaciones. En cuanto al cartílago, este llega a tener una apariencia homogénea, lisa e hipogénica. Esta llega a tener una importancia para el estudio del esqueleto inmaduro, ya que puede estudiar lo que vendría a ser la relación entre el hueso y el cartílago. En cuanto al córtex óseo, este se muestra ecogénico, pero este no va a poder ser penetrado por los ultrasonidos, por lo que tampoco sería la prueba diagnóstica idónea para su estudio. Bueno, en lo que va a ser las patologías de los miembros inferiores, en relación a la cadera, la más frecuente en lo que va a ser las indicaciones de la ecografía de cadera están para lo que va a ser en las anomalías de desarrollo. Generalmente están en pacientes pediátricos. En los adultos no es tan frecuente, pero nos ayudaría en el diagnóstico de derrames y tanto en la bursitis, anormalidades a nivel tendinoso, de igual forma. Bueno, también en las aspiraciones y en las inyecciones. También nos puede llegar a ayudar a diferenciar lo que va a ser las patologías intraarticulares, como de igual forma las patologías extraarticular. En lo que va a ser las patologías intraarticulares, está lo que va a ser el derrame articular, de la cual va a ser por etiología puede ser variada, como las hemorragias, artritis sépticas, necrosis avascular, tumoraciones como las condromatosis sinovial. En caso de lo que va a ser la artritis séptica, se puede se precisa en sí lo que va a ser una aspiración en tiempo real. Esto podemos llegarnos a guiar en base mediante lo que va a ser la ecografía. Otras de las cuales van a ser son por la proliferación sinovial. Estas para su diagnóstico para su diagnóstico es mediante lo que va a ser las biopsias, en la cual de igual forma nos podemos llegar a guiar por la ecografía. Lo que va a ser los cuerpos intraarticulares son más fácilmente detectables, ya que los podemos encontrar flotando en líquido articular. De igual forma están las fracturas osteocondrales, osteocondritis, osteocondromatosis sinovial y osteofitos libres. De igual forma, como lo hemos dicho, las patologías intraarticular está lo que va a ser útil de igual forma va a ser útil para los diagnósticos de bursitis y las patologías de trocante mayor, la cual y la bursa de igual forma. En el caso de una tendinosis de los abductores, vamos a encontraremos lo que va a ser una pérdida de ecogenicidad que podríamos comparar con lo que va a ser el lado sano. De igual forma, en lo que va a ser la rodilla, en sí es para la ecografía de la rodilla, ¿no? Es útil para el estudio de lesiones de los ligamentos
colaterales, retinaculos y dursas. Bueno, se puede decir a nivel intraarticular, de igual forma que la cadera nos puede llegar a ayudar a lo que va a ser en relación a los derrames y de la sinovitis. Bueno, en sí se puede decir que hay un quiste más común en la rodilla, es el quiste de Baker. Este diagnóstico en sí es una estructura, bueno, se presenta en base a una estructura de la fosa poplitea, entre lo que va a ser, como podemos verlo en la imagen, entre lo que va a ser la gastrocnemio medial y tanto lo que va a ser la semimembranoso. Puede tener distintas formas. Bueno, una también de las formas bueno, la presencia de un cuerpo de forma de arroz, de igual forma en su inferior, se sugiere lo que va a ser un diagnóstico de artritis reumatoidea. En relación a lo que va a ser la rodilla y el pie, también nos puede ayudar lo que va a ser la ecografía. De igual forma, lo que va a ser en los derrames articulares. Para su diagnóstico puede estar lo que va a ser las bursitis retrocalcaneas. Estos, al encontrar una distensión en la bursa, más o menos de 3 milímetros o más, se puede decir. El Doppler la ecografía Doppler también nos podría ayudar a definir lo que va a ser el grado de inflamación, dependiendo a lo que va a ser la vascularización, la neuroma de Morton. Bueno, en su estructura vamos de igual forma a encontrar una forma de hipoecoica, más o menos de 5 a 7 milímetros de diámetros, y de igual forma es doloroso a lo que va a ser a la palpación de 3 a 2. Continuando con las patologías del miembro superior, empezamos por lo que viene a ser el hombro, que la ecografía va a ser aplicado comúnmente para diagnosticar lesiones a nivel de lo que viene a ser el manguito de los rotadores, y hay que tener en cuenta de que la sensibilidad con respecto a las roturas parciales y totales por medio de la ecografía con respecto a la resonancia es similar, pero en algunas ocasiones va a ser necesario pedir una resonancia magnética para poder diferenciar las rupturas parciales o complejas y también poder detectar cambios precoces en el impregment. En caso de tener que evaluar un hombro ya operado, hay que tener en cuenta que la resonancia va a perder precisión diagnóstica, mientras que la ecografía nos va a permitir mostrar la intensidad, o mejor dicho, la integridad del manguito de los rotadores, del tendón del bíceps, del pinzamiento de lo que viene a ser el tendón del bíceps, con respecto a lo que viene a ser posibles prótesis, derrames articulares y lo que viene a ser la bursa subdeltoidea. Por lo cual se puede considerar como la mejor prueba de imagen para lo que viene a ser el seguimiento del manguito del rotador ya intervenido. Y también nos va a poder hacer apreciar lo que viene a ser la compresión de la bursa subdeltoidea, el tendón supraespinoso, pudiendo realizarse lo que viene a ser inyecciones guiadas por lo que viene a ser la ecografía como un test diagnóstico. También se va a poder visualizar lo que viene a ser el trayecto del tendón del bíceps, la porción larga y su vaina, pero exceptuando lo que viene a ser la zona proximal intraarticular, y nos puede ser útil también en caso de calcificaciones y atrapamiento del nervio supraescapular. Con respecto a lo que viene a ser al codo, la ecografía nos va a servir como un método auxiliar en el estudio de diferentes patologías a nivel de esta articulación.
teniendo como ejemplos lo que viene a ser la epicondilitis, donde se va a observar o se va a apreciar la pérdida de ecogenicidad del extensor radial corto de lo que viene a ser del carpo, la ruptura del ligamento colateral ulnar, luxaciones del nervio cubital, lesiones a nivel de la inserción del tendón del bíceps o del tríceps, cuerpos libres y lo que viene a ser derrame articular. Y hay que tener en cuenta también que en pacientes pediátricos la osificación va a llegar a demorarse por lo menos 10 años a nivel del codo, por lo que la radiografía simple a menudo no va a aportarnos suficiente información y en casos de que nosotros tengamos sospecha de lo que viene a ser una lesión ósea, la ecografía nos puede ser de utilidad. Y lo mismo va a ocurrir en edades más tempranas a nivel de lo que viene a ser la epífisis proximal del húmero. Entre otros estudios que se pueden llegar a realizar, tenemos lo que es el estudio de la pseudoartrosis, que de manera tradicional siempre se ha usado lo que viene a ser la radiografía simple para poder evaluar la curación del hueso tras lo que viene a ser una fractura. Pero esto se ve dificultado por la presencia de lo que viene a ser el material de osteosíntesis, y hay que tener en cuenta que que se considera lo que viene a ser que una fractura está estable y que el hueso está curado cuando se va a encontrar la presencia de los puentes óseos y la ausencia de la rotura del material de osteosíntesis. Eh, pero lo que viene a ser la persistencia del dolor a nivel de lo que viene a ser la fractura, combinado con lo que viene a ser los hallazgos radiográficos, nos van a ser de ayuda para poder diagnosticar la no unión a nivel de estos. Pero la radiografía siempre puede ser no específica para poder evaluar uniones fibrosas o las no uniones estables. Pero mediante lo que viene a ser la ecografía podemos llegar a visualizar la presencia de lo que viene a ser el callo fibroso. Y si hacemos estudios sucesivos ecográficos, podemos llegar a hacer una evaluación de lo que viene a ser la evolución de este callo óseo. Por lo cual, la confirmación diagnóstica se produce de manera más precoz con la ecografía que con respecto a lo que viene a ser una radiografía simple. En cuanto a lo que viene a ser los estudios del nervio periférico, la ecografía ha sido usada para evaluar lo que viene a ser la compresión que hay a nivel de lo que viene a ser los nervios periféricos, de manera especial a nivel de lo que viene a ser las extremidades inferiores. Pero también se ha llegado a utilizar tras una amputación o otras amputaciones para lograr localizar neuromas. Cuando estos se llegan a identificar o se llega a identificar un posible neuroma, lo que podemos hacer es comprimir con lo que es el transductor y se va a llegar a reproducir los síntomas en el paciente. También tenemos lo que viene a ser el estudio de detección de cuerpos extraños, donde la ecografía aquí va a ser extremadamente efectiva para poder detectar estos cuerpos extraños, y esta tiene una sensibilidad en el 95%. Y además de poder detectar los cuerpos extraños, también nos puede llegar a orientar en su localización y en la proximidad de estructuras adyacentes. Y hay que tener en cuenta que la ecografía es la prueba diagnóstica de elección para poder localizar esos cuerpos extraños, superando tanto a la tomografía como a la resonancia magnética. También la ecografía nos va a servir en casos de lo que viene a ser las infecciones, ya que en estos casos nos va a ser útil para valorar lo que viene a ser infecciones de partes blandas y lo que viene a ser la artritis séptica, en donde vamos a poder localizar lo que vienen a ser colecciones y derrames articulares, y una vez localizados estos, se va a poder realizar lo que viene a ser el drenaje mediante una aspiración guiada.
por la ecografía. Hay que tener en cuenta también que esta ecografía eh, ha sido utilizada para el diagnóstico de osteomielitis pediátrica, ya que se puede llegar a visualizar el material purulento como una capa hipoecoica o hipoecogénica en la zona de lo que viene a ser el periósteo. Y en estos casos también cuando se aplica lo que viene a ser la ecografía Doppler, nos va a mostrar un aumento de flujo a nivel de lo que viene a ser el periósteo infectado. La ecografía nos va a permitir un diagnóstico precoz de lo que viene a ser una osteomielitis aguda con respecto a lo que viene a ser una ecografía o una radiografía simple. Y también ha habido estudios con respecto a lo que viene a ser, o mejor dicho, este estudio con respecto a los tumores óseos o lo que viene a ser en partes blandas. Hay que tener en cuenta de que este método de imagen llega a ayudar en cuanto a clasificación para masas, ya sean sólidas, quísticas, pero va a llegar a tener una poca especificidad histológica. Y con respecto a lo que viene a ser a tumores a nivel de tejido óseo, a nivel del hueso, eh, tienen una utilidad muy limitada. Pero con respecto a lo que viene a ser a tumores de partes brandas, esta llega a ser muy útil para lo que vienen a ser biopsias ecodirigidas, para la valoración de lo que viene a ser el aumento de la vascularización, la cual nos va a orientar a que la lesión es más agresiva, y para lo que viene a ser el marcaje con arpones como ayuda en el momento de lo que viene a ser la resección. Con respecto a lo que viene a ser a nuestra exposición, eso sería todo. Más bien, gracias por su atención.